Hola, este es el segundo teórico de la cátedra de PCB. Voy a retomar el punto política del discurso para leer la psicología contemporánea. Y el punto que me quiero detener es por qué hablamos de para leer la psicología contemporánea, para leer el campo psi. ¿Por qué no decimos para entender? El entender un concepto, entender un autor, no es que sea menos importante o que no tenga relevancia para nuestra cátedra. Pero nosotros hablamos de leer porque apuntamos a que ese texto que ustedes van a estudiar, van a trabajar, lo de los distintos autores, valen en su significación, en su sentido, pero cuando hablamos de leer es porque los remitimos a una época, en la época en la que surgieron, en la época que se escribieron y en la época en que ese texto, esa teoría se está poniendo en práctica. Hablamos de la época porque hablar de política de discurso implica fundamentalmente tener en cuenta la época. Por ejemplo, ¿por qué el campo psi surge a finales del siglo XIX? ¿Por qué no surgió en la Edad Media? Es porque hay ciertas condiciones de posibilidad del siglo XIX que permitieron el surgimiento y posibilitaron y promovieron el surgimiento de discursos psicológicos. Hablar de psicología contemporánea es una redundancia, la psicología es contemporánea. Este es un punto del programa de la unidad que lo vamos a seguir trabajando y también lo van a seguir trabajando en los prácticos. Pero no podemos desconocer la época. La época en la que surge, se inicia, se pone la semilla de lo que después se configurará en el siglo XX como las políticas del discurso psicológico contemporáneo, sino la época durante el siglo XX donde éstas proliferaron, se promovieron, se ampliaron, y la época actual donde estas políticas tienen su peso. Digo que tienen su peso, no solo su peso epistémico, su cuerpo teórico, sino son teorías que hoy actualmente están vigentes. Ustedes vayan a cualquier terapeuta y cualquier terapeuta sostiene su práctica en alguna de estas tres políticas del discurso. Igualmente hablamos de campo psi porque las teorías psi, los ordenadores que toman los distintos autores de las distintas políticas, también son teorías, son conceptos, son ordenadores que lo escuchamos en otras disciplinas, en el campo médico, en el campo filosófico, en el campo mediático. ¿En qué lugar hoy no se habla de psicología o de salud mental en términos más amplios? O sea, la psicología contemporánea, el campo psi, es un campo recortado dentro de la cultura de la cual forma parte, pero no solo en los profesionales habilitados para ejercer la psicología estos ordenadores tienen relevancia, sino en los otros campos de la cultura también. Por eso, hablar de la época no es menor. La época actual es digna de mención. En el DPC no podemos no hablar de cada política de discurso si no es en relación a una época. ¿Y cómo desconocer la época actual, el momento actual como un momento muy particular? Diferente a otros momentos. En primer lugar podemos decir cuáles son las políticas del discurso dominante. A nivel cultural. La cultura es una orquesta de políticas del discurso, es un conjunto de políticas del discurso, de distinto orden. Muchas de ellas en conflicto, pero hay alguna que es dominante. En la época que yo estudiaba, ya por los años 80, el debate era
capitalismo, socialismo. Aún estaba ese debate, se estaba saliendo de la Guerra Fría. Después de la caída del muro de Berlín, como símbolo, como metáfora, además que es un acontecimiento real, se derriba el muro de Berlín, se dice el mundo pasa a ser uno solo. En realidad, hoy parece que el debate dominante fuera capitalismo liberal, capitalismo neoliberal. Hoy la política, el discurso dominante que organiza nuestra sociedad es el neoliberalismo. Entonces, tomemos el ejemplo actual que no ha cambiado, no sé si la vida o parte de nuestro sentido común, parte de nuestros hábitos, parte de nuestras ideas comunes, que nos sostenían día a día, que es la pandemia del coronavirus. Tenemos que hacer cuarentena, estar todos en casa, quédate en casa. Nuestra vida, nuestros hábitos han cambiado completamente. Digamos, el coronavirus, ¿qué es el coronavirus? Digamos, es el nombre puesto a un virus, o sea, a algo de lo real. Es el nombre que tiene algo real. O sea, es un acontecimiento, algo de lo real que irrumpió en la escena mundial que no podemos desconocer. Muchos lo conocemos por nombre. Hay teorías, se está estudiando el genoma, se descubrió el genoma en el Malbrán Hospital Público, en el Gran Buenos Aires, o de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos cómo invade, cómo prolifera. Todos tenemos un conocimiento de él. Espero que a nadie le pase. Bueno, y otros tienen problemas reales. La gente que lamentablemente se contagia empieza a sentirlo en el cuerpo, tiene sus malestares, sus síntomas corporales, efectos subjetivos también. Quiero decir con esto, una cuestión es lo real del virus y otra cuestión es la palabra que lo nombra. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Para qué traía este ejemplo? ¿Qué se hace con este acontecimiento? Que es el surgimiento del coronavirus. Virus. ¿Cómo se toma esto? Lo que nos llega es que, más allá de la cantidad de infectados, de muertes, es cómo se ha tomado, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo el presidente Trump ha tomado este acontecimiento y cómo se ha tomado en otros países del mundo, por ejemplo acá en Argentina. Más allá de errores, ciertas críticas que puedan tener el manejo. Bueno, no me voy a meter en eso. Solamente quiero plantear que indudablemente el presidente Trump lo escuchaba estos días diciendo que, primero, que es un virus chino, segundo, que el culpable es la OMS por no haber frenado China, por no haber tomado los recaudos correspondientes y necesarios para que este virus no se expanda y no produzca tanto desastre. Y acá donde se plantea una cuarentena, con las críticas internas que tiene, no dejemos caer la economía, y la frase del presidente que plantea, un punto del PBI se puede recuperar, una vida no. ¿Qué quiere decir con esto? Que son políticas del discurso diferente. O sea, este acontecimiento se enmarca en un texto. El coronavirus, ¿cómo se lee? Se lee de un lugar de una manera y desde el otro lugar se lee de una manera diferente. Priorizando, digamos, la salud, en otro caso priorizando o pretendiendo priorizar la economía, preocupándose porque el Estado parece que gasta en solventar la salud. O sea, el famoso tema y la famosa discusión, digo famosa, ¿no?, entre el Estado, un Estado de derecho, un Estado hasta liberal, diríamos,
donde protege los derechos, invierte en salud y un proyecto en una política de discurso liberal que la salud es gasto, el Estado tiene que estar en función de los intereses económicos. O sea, un acontecimiento, algo real que se hace acontecimiento cuando se lo nombra y se le empieza a dar un lugar, no es lo mismo que se lo tome de una manera que de la otra. O sea, es nombrado, elaborado y se promueven decisiones diferentes de acuerdo a la política del discurso desde donde se encare. Una política del discurso que prioriza la salud, hace inversión en salud, o sea, hechos concretos, no solo la palabra, sino hechos concretos, y otra política del discurso que intenta decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, es culpa de la OMS y de China. Son dos políticas del discurso diferentes. Entonces tenemos que poder leer en cada texto, en cada teoría, que sostienen hechos concretos, que promueven, no solo, la política del discurso no solo lee un acontecimiento de una determinada manera, sino que lo promueve. El neoliberalismo promueve que el Estado sea un instrumento del mercado. No solo lee al Estado, la inversión del Estado como un gasto, sino que promueve la finanza y poner el Estado al servicio del mercado. Y así esto también pasa, sucede en el campo sí. Entonces, las políticas del discurso no solo leen los acontecimientos de una determinada manera, sino que promueven también que pasen determinados acontecimientos y pretenden que otros acontecimientos no ocurran. Por ejemplo, lo que se pretende, por ejemplo, oficialmente en nuestro país es que la curva se aplane, como se dice, que no haya una cantidad exponencial de infectados, porque haya camas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto importante acá, porque leer es tener en cuenta la época, tener en cuenta la intencionalidad de cada política de discurso. Y la intencionalidad de cada política de discurso no es manifiesta, no es algo que dice nuestra intención es tal, 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 tal y tal. Es algo que en la lectura, por eso hablamos de lectura, se puede encontrar, rastrear desde lo manifiesto a dónde nos lleva. Foucault dice en el texto El orden del discurso, en el texto El orden del discurso, plantea en cierto momento. La verdad que quiere el discurso, la voluntad de verdad, mejor dicho, no puede decirla sino ocultándose. ¿Qué quiere decir el presidente Trump cuando dice la culpa es de China y de la OMS porque no frenó a los chinos? Acto seguido plantea, los Estados Unidos aporta, no sé cuánto era, 400, 500 millones de dólares a la OMS por año y China 40. Entonces, por lo tanto, no le vamos a aportar nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Rastreando. Bueno, esto fue dicho en estos días, pero me parece que lo que se está planteando claramente es una defensa de la política exterior estadounidense, poniendo la responsabilidad en el otro, no ocupándose como si los infectados que hay lamentablemente en Estados Unidos fuera responsabilidad de los otros, como que el programa de gobierno, la política de gobierno no tuviera responsabilidad en esa situación. A mí me gusta llamarle esto la política del tero. ¿Qué hace el tero? El tero pone el huevo en un lado y grita en el otro. O sea, nosotros vamos a leer los textos, vamos a escuchar los discursos en la televisión, es un lugar muy importante para
como ejercicio de política del discurso de los medios de comunicación, la televisión, las redes, lo que se dice. ¿Qué quiere decir que el tero pone huevo en un lado y grita en el otro? Nuestro huevo serían los textos, lo que escuchamos, lo que dice cada teoría psi. Y el grito es lo que verdaderamente quiere decir, a dónde apunta verdaderamente, cuál es la intencionalidad que hay. Por eso nosotros le proponemos de la cátedra que ustedes hagan un ejercicio de lectura, que puedan conectar cada texto, cada autor, cada teoría, con una determinada política del discurso, con la época que se originó, por qué prolifera hoy, y cuál es la intencionalidad, qué es lo que está diciendo, digamos, qué es lo que nos está, a dónde nos quiere llevar. Es un desafío, es un trabajo que lo proponemos desde la cátedra. Cada política del discurso tiene una intencionalidad, una táctica, una estrategia. No vamos a decir, a ver cuál es la táctica, la estrategia, la intencionalidad de cada política del discurso. No, pero ustedes tienen que saber que eso existe. También hay otro nivel de lectura del texto o de los textos, de lo hablado. A un nivel de lectura que es encontrar en cada texto, encontrar donde puso el huevo el tero. Hay ciertas políticas del discurso que ya están demasiado leídas por otros autores, ¿no? En los engaños del capitalismo queriendo promover el consumo y diciendo que eso es en defensa de los ciudadanos. Bueno, es algo que ha sido leído por muchos autores. Pero eso es un ejercicio que lo pueden hacer con cada texto que ustedes vayan escuchando. Se lo propongo como ejercicio. Pero también hay otro nivel de lectura que es inaccesible, otra dimensión del discurso, que es la dimensión que descubre Freud con el surgimiento del psicoanálisis. El surgimiento del psicoanálisis es el descubrimiento del inconsciente. Freud dice, le traigo la peste. Hay una lectura del inconsciente, del deseo inconsciente, que solo es posible en la práctica analítica. No se puede hacer público, como tampoco existe el autoanálisis. Es otro nivel de la lectura, ¿no? Entonces hay un nivel que es lo que se dice manifiestamente en los textos, en cada texto, digamos, en cada oral, escrito, en las acciones también, ¿no? En los actos concretos, en las acciones concretas, en las representaciones. Y hay otro, digamos, el grito del tero es un nivel manifiesto donde pone huevo, lo podemos rastrear, investigando, leyendo, relacionando. Y hay otro nivel que es inaccesible para el aula universitaria, sea presencial o virtual, o para ningún lugar público, que es solo posible encontrarlo en la práctica analítica, porque ahí opera la represión. Después vamos a ver de qué se trata. Cuando lleguemos a la política del saber, que es el psicoanálisis, de qué se trata la represión. También tengan en cuenta la palabra represión. Cuando alguien dice algo, no siempre lo dice en el mismo sentido. Hay que ver en qué contexto, en qué red teórica y epistémica lo dice. ¿Por qué? Porque los conductistas hablan de represión, los cognitivistas hablan de represión, los psicoanalistas hablamos de represión. Pero no estamos diciendo lo mismo. Entonces tengan en cuenta, cuando alguien le escucha y dice, si yo trabajo del inconsciente, a ver, ¿y cómo es que trabajar? ¿Qué es el inconsciente? Que trabaje desde el inconsciente no significa que sea psicoanalista, porque también las otras teorías del aprendizaje, los cognitivistas, también hablan de inconsciente, pero lo hablan desde un lugar distinto. Por lo tanto, hablan de un lugar distinto, pero también operan desde otro lugar. Entonces, que quede hoy como puntos a tener en cuenta. Hay ordenadores. Ahora, hoy,
la palabra coronavirus, en psicoanálisis llamó el significante, es un ordenador, ¿no? Nos ha reordenado la vida a todos, a los gobiernos, al mundo. Como que nuestras vidas, en cierto punto, en ciertas dimensiones, gira alrededor de la palabra, de lo que pase con el coronavirus. Es como un ordenador, como un amo, ¿no? Un término lacaniano, un amo. Un amo es el amo, el que es la persona, el ciudadano que se cree dueño de algo, sino el amo en tanto palabra, término importante en relación al cual se ordenan textos y se ordenan acciones concretas. Entonces, hoy el ordenador, el amo o uno de los amos es el coronavirus. Ahora este ordenador, este amo, cómo se lee, cómo se significa y qué se hace con él, eso depende de cada política del discurso. No es lo mismo cómo puede trabajar en relación a esto, como dijimos antes, alguien parado desde el neoliberalismo, desde el liberalismo tradicional o de una óptica marxista. Las políticas de Estado van a ser diferentes. Lo que pasa es que también hay algo acá que es inevitable. Alguien puede darle bola, no darle bola, como el señor Bolsonaro, que aparentemente lo banaliza, pero después eso tiene un vuelto, todo tiene un efecto, lo desconozcamos, no le demos bolilla, no le demos bolilla, nadie desconoce que es un ordenador del momento. Como es otro amo, el neoliberalismo. Es una política del discurso dominante. Y así también tenemos que encontrar cuáles son los ordenadores en la política del discurso psicológico contemporáneo, en el campo psi. Nosotros encontramos como ordenadores, que es una lectura que hacemos de la cátedra, la conducta, la representación entendida como, la idea, la inteligencia, la mente, y el síntoma o el sufrimiento subjetivo, que responden a distintas políticas del discurso. ¿Por qué la conducta? ¿Por qué en el siglo XIX se empezaron a ocupar de la conducta? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué se empezaron a ocupar de las representaciones, de las ideas? Vamos a intentar tomarlo así. Una idea, una representación. Después vamos a afinar el concepto. ¿Por qué es importante el sufrimiento de la gente, el síntoma, la intimidad? Aquello que alguien sueña. ¿Por qué pasa a ser importante? ¿Por qué? Porque le surge en distintas corrientes psicológicas, lo que le llamamos hoy política del discurso, es porque hay un interés y se promociona, se habilita y se promueve que investiguemos, que trabajemos sobre esos aspectos. La conducta, las representaciones, los sueños, el sufrimiento de la gente. Cada política del discurso ha elegido o la conducta o la representación o el sufrimiento subjetivo. O un sueño, como se quiera llamar. Y las tres han ido por caminos diferentes. Pero no es por solamente el deseo de que el otro esté mejor o viva mejor. No, eso no lo invalido. Pero hay algo, una intencionalidad en todo eso también. No estamos haciendo un juicio moral, que esté bien o que esté mal.
Sino, sí, hay una intencionalidad. Hay hacia dónde queremos ir con eso. Y en esa intencionalidad está la ideología, ¿no? Porque están, como dijimos, cada acontecimiento, volvamos al coronavirus, el acontecimiento que es el coronavirus, responde a distintas políticas del discurso, responden, lo leen y la trabajan de distinta manera, y eso tiene su dimensión ideológica. Gracias.